del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar, vamos a festejar. Esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad, por toda la vida querida. Muy pero muy buenas noches y bienvenidos y gracias por quedarse después del noticiero. Gracias a Javier Arias que nos deja la posta y continuamos con la programación de Canal 2 en la noche de Gallegos, en la noche de viernes. Esta vez viernes 12 de mayo, un viernes especial, como cada encuentro en Más que Mis Palabras. Una nueva edición para transitar con ustedes parte de la noche. Y casi terminando la semana, los días viernes, la verdad que es un placer llegar a los días viernes y poder anticiparnos a lo que va a ser un poco de descanso, un poco porque también se trabaja mucho el fin de semana, pero tenemos un poco más de tiempo como para relajarnos, así es que felices de estar palpitando el fin de semana desde la pantalla de Canal 2. Les pedimos que no se muevan. Agradecer que hayan estado el viernes pasado compartiendo con nosotros la edición, el programa de Más que Mis Palabras del viernes pasado, que compartimos la noche con dos amigos que estuvieron con nosotros informándonos sobre prevención en cuanto a uno de los temas más dolorosos y difíciles de tratar, más en la televisión, como es el abuso sexual infantil, pero nosotros arribamos a ese tema desde el lado de la prevención. Agradecerles a Carlos y a Sonia que estuvieron en la mesa, informándonos y más que nada poniendo sobre la mesa pautas o cuestiones en las cuales debemos estar alertas para prevenir y para cuidar a nuestros hijos. Agradecer a la gente, a los televidentes que nos ven y que nos... un beso a Mabel, que es un televidente fiel del programa y que, bueno, que estuvo muy atenta, le gustó, estuvo muy interesante, nos dijo, y estuvo con sus nietas mirando el programa. Y la verdad que bueno, que es también para que podamos ir creciendo y ir viendo que algunos temas que quizás uno peca de no tratarlos o de no tocarlos por delicados que son, pero si se pueden manejar con delicadeza, como lo dijimos esa noche de viernes, se puede ayudar al otro, se puede informar. Así es que bueno, gracias igual a la gente que estuvo escribiendo, a la página, y lo que se tocó el viernes más que nada es desde el lugar de la prevención. Lejos en cuanto a las leyes y a todo lo que tiene que ver con el delito en sí, no ese delito, no esa cuestión en particular, pero sí tocamos lo que es ley penitenciaria y ley de ejecución también en programas anteriores. Los pueden buscar en el canal de YouTube. En YouTube tenemos el canal de Más que Mis Palabras y están allí todos los programas que vamos haciendo, se están subiendo, así es que pueden compartir allí las voces autorizadas que tienen que ver con el derecho y todo lo que es leyes. Pero hoy una noche distinta, una noche con amigas. Estuvimos el fin de semana, durante la semana estuvimos compartiendo jornadas de trabajo de personas que se dedican al teatro. En este caso, la profesora Natalia Vélez y Mariela Gamboa. Disfrutamos de ver a los chicos jugar, a los más pequeñitos, y nos quedó ir a visitar a los más grandes, a los adultos, pero ya iremos. Vamos a compartir parte de la entrevista con Natalia Vélez, profesora, quien está a cargo del taller de teatro El viento los amontona, que fue un proyecto en algún tiempo y hoy lo pudo concretar. Allí está con sus chicos trabajando y apostando a este proyecto que ya es una concreción.
Bueno, estamos con la profe Nati Berens, así te voy a presentar, con el taller de teatro El viento nos amontona. Y bueno, presenciando un poquito lo que fue una de las clases. Natalia, qué lindo, ¿esto es un sueño cumplido? Es un sueño muy cumplido. Como todo sueño, vengo trabajando hace mucho para esto, en tener un espacio propio, en llevarlo adelante, porque lamentablemente acá en Gallegos no tenemos un espacio físico donde podamos trabajar en teatro. Entonces, hace 2 años nos vienen ofreciendo el Centro Gallego poder traer un taller, y este año pudimos concretar, nos acomodaron los horarios y la verdad es que nos recibieron con las puertas abiertas en todo sentido. Contanos, Nati, ¿hace cuánto que estás en teatro, que estás incursionando, que estás sobre el escenario? En teatro empecé en el año 2010. Llegué, en realidad uno siempre llega o por una necesidad o por querer realmente incursionar en teatro. Yo llegué por necesidad. ¿Cómo es eso? Porque una de las cosas que yo veía mientras los chicos se desplazaban haciendo recién sus improvisaciones, es como que sirve como terapia también, ¿no? Claro, muchas personas lo utilizan de terapia y después terminan entregándose literalmente para subirse a un escenario y presentar obras o hacer muestras, que no es fácil. No es fácil pararse enfrente de un público y después recibir también críticas o no, pero ya el hecho de subirse a un escenario pones mucho en juego, de tu cuerpo, tu persona, esa exposición. Sí, por eso. Hay que hacerlo con mucho cuidado, tanto en adultos como en niños y adolescentes, en cualquier persona, no importa la edad. ¿Qué es lo que te da el teatro cuando te sirve de terapia? ¿Qué te aporta? ¿En qué te El ayuda? vínculo con el otro, más que nada. Es el vínculo con el otro, el poder relacionarse, el respeto sobre la persona, sobre el cuerpo. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque uno, como te dije recién, se expone en todo sentido. Claro, sí. No es solo venir y hablar y ver hasta dónde llega la voz, no, uno pone mucho en juego. Siempre les decimos a los chicos, lo que uno juega acá es del grupo, lo comparte acá, porque bueno, muchas veces, más que nada por ahí en adultos, surgen algunos temas que bueno, hay que tratarlos con mucha delicadeza. Entonces uno respeta al que viene y se entrega, porque realmente el adulto que viene, el niño o el adolescente, se está entregando. Uno puede decir, tu mamá te manda, pero si el nene sigue viniendo es porque quiere. Claro. En definitiva, elige. El teatro también tiene eso, ¿no? Y te atrapa. Es lo que me pasó a mí me atrapó el teatro. Yo lo empecé como un juego y terminó para mí hoy siendo una profesión, donde yo trato de darle todo lo mejor, porque sé que trabajo con gente y son personas que necesitan muchas de ayuda de nosotros. ¿Cómo fue el proceso que vos decís que llegaste como por necesidad o empezó todo como una especie de juego y terminó? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuáles fueron tus referentes dentro del teatro en cuanto a maestra, ¿no? Sí, yo empecé con Fernanda Comenia, con Marco Antonio, que ya no está acá en Gallegos. Fue un grupo muy lindo, la verdad. Nos ayudó mucho, trabajamos mucho la parte emocional, trabajamos el lobo estepario, que es un texto bastante fuerte, y llegó en un momento complicado de mi vida, por eso yo lo tomé como una necesidad, donde pude finalizar también el taller. Para no entrar en detalles de tu momento difícil, contarlo con detalles, pero sí en cuanto a lo emocional, ¿cuáles fueron las características de ese momento y qué es lo que fue haciendo el teatro con esas emociones? Más que nada llegué después de una pérdida de mi pareja. Falleció en ese año, entonces era la opción: o dejo teatro y hago otra cosa, o encaro por dónde encaraba, no sabía por dónde encarar. Y en ese momento decidí que finalizar con mi muestra de teatro y haciendo el lobo estepario, que es un texto muy fuerte para el ser humano, muy fuerte. Donde termina realmente hablando de que el cuerpo se parte en 1000 pedazos y podés volver a unirlos desde donde vos quieras. Yo creo que pude unirlo desde el amor de mi familia y desde el teatro, básicamente. Por eso entrego y me entrego a esto. Con todo lo que uno lleva encima, el teatro te lleva a entregarte y a saber que podés cambiarte de amor. En ese rompecabezas de volver a armarte, donde el teatro y el escenario y los vínculos y toda esta red te ayudó, ¿cómo quedó todo después?
bien armado, sigue en proceso, nunca se termina de completar. ¿Cómo es, Nati, eso? Seguimos en proceso. Se sigue siempre en proceso. Y eso es lo lindo, que mientras tengas vida, seguís en proceso. Entonces, esto me abre también las puertas para seguir en proceso y decir, bueno, de acá hasta que diga basta, está el teatro en parte de mi vida. Hoy lo comparto con mis hijas, o sea, es un proyecto de vida. Eso es lo que te iba a preguntar sobre tus hijas, que yo sé que siguen también el camino del escenario, Sí. me parece, ¿no? Qué impresionante eso, que también es una deja de herencia, ¿no? En este caso, Sí, el teatro. sí, porque se comparte. Cuando hablamos de vínculos es esto, es compartir. Y son estos pequeños proyectos que uno trata de ir llevando y de ir abriendo puertas y desde el alma se maneja. Uno realmente lo trabaja desde el alma. Hay situaciones o circunstancias o quizás personas que han pasado por el teatro, quizás no diciendo nombres, ¿no? Pero sí que vos has visto que después del escenario, después de los talleres ha habido esto que vos decís de rearmarse desde lo emocional. Sí, por eso es un proceso tan lindo el teatro. Es como cuando uno está armando obras, uno va pensando en todo, maquillaje, vestuario, técnica, sonido, iluminación, uno va viendo, armando, y si falta una cosa, no es la pata de la mesa que no va a sostenerse. Es un grupo, es un equipo, es como la familia, ¿sí? Falta uno y hay que volver a rearmarse porque la familia se vuelve a rearmar. Y esto es lo mismo, nosotros vamos rearmando, falta un nene, no importa, viene un nene nuevo, falta ese nene nuevo, lo llamamos, ¿qué pasó? El teatro te va uniendo y se va sosteniendo. Es la masa humana, ¿viste? Que va como en forma colectiva se va manejando. Escuchábamos a Natalia Bérez, una amiga, y no solamente con honrarla, la verdad que a mí me hace muy feliz poder dedicarle el programa no solamente al teatro, no solamente al taller de teatro El Viento los Amontona, que es un nombre precioso, sino también poder de alguna manera honrarla, homenajearla a Natalia, una amiga, una persona a la que admiro, y cómo nos cuenta ella cómo llegó al teatro y cómo le sirvió a ella en este camino del escenario, ¿no? La verdad que bueno, agradecerle a Natalia por abrir su corazón, apenas ahí, porque igual hay cosas que uno trata de cuidar, ¿no? Pero está bueno que lo pueda compartir con nosotros esta noche. El teatro fue una especie de terapia para ella, el escenario y los vínculos y esta red que se forma de amor y de amistad y de trabajo y de compromiso y de proyectos, hizo en ella, como en muchas personas, una especie de un camino de sanidad emocional, que cuando los tiempos adversos y complicados llegan a la vida de las personas, a veces no podemos encontrar la puerta esa que nos lleva a poder curarnos y poder sanarnos. Bueno, Natalia lo hizo a través del teatro, y qué bueno, porque ella no solamente encontró en ese lugar el lugar, la forma, la manera de sanar, de ponerse de pie, de recuperarse, sino que también lo que provocó en ella es esto que es doblemente poderoso, es poder también compartirlo con otros. Y de tal manera funcionó en ella y de tal manera explotó en ella, que hoy ella tiene su taller de teatro, impulsa más proyectos porque está por traer a la ciudad personas que tienen que ver con cursos y con estas cosas tan lindas que tiene el teatro, que es lo de estar todo el tiempo en movimiento e interactuando y compartiendo y creciendo. La verdad que una preciosa nota que vamos a seguir compartiendo allí. Ellos funcionan en el Centro Gallego, en la calle 9 de Julio 52, algunos días de la semana. Un lugar precioso, con mucho espacio para que los chicos puedan jugar.
porque el teatro también tiene que ver con eso, con el jugar, esto de soltarse y verlos hacerlo. La verdad que es precioso porque hay grupos muy pequeños y después están los adolescentes, que también fue muy gratificante verlos, más a los adolescentes, ¿no? En un ámbito que no es común en ellos. La verdad que el teatro, aunque pisa fuerte en la ciudad, no es tampoco el espectro de los jóvenes que se vuelquen a esto, y la verdad que es una alternativa y es una herramienta preciosa para que los adolescentes puedan vincularse sanamente, puedan abrirse, puedan volar su imaginación como lo vimos hacer. Y la verdad que es una buena opción, así es que no lo descarten, papás, mamás, incentivar a los chicos al teatro, porque también les va a servir para su vida adulta y para cuando luego vayan a la universidad o estén en sus trabajos. Esto les sirve también para ir soltándose, para ir desinhibiéndose y poder manejarse dentro de círculos con una mayor seguridad y con una mayor certeza en sus pasos. Ahora sí, más que mis palabras, se va a una pequeña pausa, volvemos enseguida. I'm in love with the shape of you.